Cuando los cordobeses atravesamos el puente, hoy cualquiera de los puentes, pero históricamente el puente romano, cuando llegamos al frente de la Calahorra y dejándola atrás, afrontamos el campo de la verdad, no nos damos cuenta de un hecho trascendental, pero que a principios de siglo era clarísimo. Cruzar el río significa dejar la sierra, a cuyas faldas está la ciudad, y penetrar en la campiña. Cambia la geografía, pero fundamentalmente la orografía. El campo de la verdad era fundamental, sustantivamente campo, heredades de cultivo que llamaban nuestros abuelos, y luego, adjetivamente, de la verdad, campo de la verdad, título que la tradición atribuye a la promesa hecha por un noble caballero, Alonso Fernández de Córdoba, a su señora madre, cuando al cruzarse con aquel que encabezaba las tropas para defender la ciudad en las luchas civiles que desembocaron en la casa de Trastamara, la madre doña Aldonza, saliendo al paso de los rumores de que las tropas mandadas por su hijo iban a entregar la ciudad a las huestes moras aliadas del rey don Pedro el Cruel, le advirtió que en su linaje, en la casa de Haro, nunca hubo traidores. El hijo la tranquilizó diciendo a su madre: señora, al campo vamos y allí se verá la verdad. Hasta la cuesta de los Visos llevaron zapeados a los enemigos, donde el rey moro cenaba. Amarga cena me han dado, dicen que exclamó, con lo que el paraje allende la Torrecilla quedó, según la leyenda, bautizado en el lance. La verdad tuvo escaso poblamiento en tiempos romanos y árabes, que en tiempos de la Fitna o luchas civiles, cuando la revuelta del arrabal de Córdoba quedó despoblado por haberse adherido los habitantes del barrio a las pretensiones de los sublevados. Con el paso de los siglos, en el campo de la verdad se asentó un vecindario que nuestros historiadores califican como distinto al del resto de la ciudad, no solo en su modo de vida, que con absoluta mayoría eran todos campesinos, pequeños propietarios, pegujaleros o arrendatarios, y sobre todo jornaleros agrícolas. También eran distintos por su forma de vida, por su forma de vestir, de comer, en suma por su forma de ser, que cronistas cordobeses consideran como no sujetos a modas pasajeras más propias del pueblo de la ciudad. Esto era un pequeño pueblo con sus escasas calles en el barrio del Espíritu Santo o Miraflores y el mínimo asentamiento tras la Calahorra, por la linda izquierda del río y camino a Sevilla, las calles del Arrecife, Altillo, Rinconada, y en Miraflores la bajada del puente, el Santo Cristo, Horno, Rastro. Y ya es hora de que abordemos el nacimiento de Fray Albino. La barriada nace en 1947. Poco antes, había llegado a Córdoba nombrado obispo un dominico, Fray Albino González Menéndez Reigada, que procedía de Tenerife. Conocía ya Córdoba. Discípulo del cardenal Herrera Oria, llegó aureolado de un espíritu social ganado con sus predicaciones en San Nicolás, donde se dice que iban a oírle hablar en el púlpito hasta los masones de la República. En 1947, un emérito sacerdote cordobés, Juan Font del Riego, puso al obispo en antecedentes de las tragedias de la ciudad. Largos temporales y una gran riada destruyeron numerosas casas humildes y chozos por el lavadero del Molino de Martos, chozos de San Rafael, Zumbacón,
Santa Marina, Regina o Costanilla, y por el Marrubial, desbordado que se hubo el arroyo de las Piedras, e incluso por las Margaritas, desbordado el arroyo del Moro. El obispo llamó a su palacio a un cordobés, Baldomero Moreno Espino, el industrial de los sectores del aceite y la madera, que pensó que el obispo le iba a dar un sablazo. Pero el obispo no le pidió dinero, sino que le pidió que pusiera en marcha todo el ambicioso proyecto de crear un barrio y en él viviendas para los pobres. Era una época en que no había cemento, ni siquiera yeso o ladrillo. Todo se consiguió. El día 5 de febrero de 1947 se creó la Asociación Benéfica La Sagrada Familia, de la que eran vocales natos el obispo, el deán, el presidente de la audiencia, el del Monte de Piedad de Córdoba, que tanto contribuyó a la gran empresa, y el secretario del ayuntamiento. A partir de aquí, un comité ejecutivo en el que fueron hombres trascendentales el ya citado Juan Font y el también nombrado Baldomero Moreno, y otros dos prohombres de Córdoba, Martín Moreno y José Pérez Parquero. Se encargaría el proyecto, que a la postre resultó bellísimo y hoy ejemplo de convivencia y barrio, al gran arquitecto Carlos Sáez de Santa María. Se compraron camiones de desecho de la guerra civil, de fabricación rusa, por cierto. La marca 3HC hizo que los cordobeses, siempre chungos a las siglas 3HC, le llamaran los camiones de los tres hermanos comunistas. 3H hermano C comunista. Ya que con más de 10 años a cuestas, el transporte renqueante de los materiales se hacía en estos viejos vehículos. Se arrendaron las canteras de piedra de Mirabueno, las de yeso de Espejo, los barreros de la Cuesta de los Visos. Se construyeron 4 hornos en los propios terrenos, capaces de fabricar diariamente 25.000 ladrillos. Se montaron fábricas de bovedillas o de petacas, para las que, con escaso cemento, la Renfe aportaba la carbonilla, y fundamentalmente se compraron los terrenos. En los aledaños de la iglesia de San José y Espíritu Santo, que primero se llamó de la Visitación, donde un día asistió a misa la santa fundadora del Carmelo, Santa Teresa, cuando camino de Sevilla iba con sus monjas fundadores en una recua de burras delante, confluían 3 caminos de carne. El espacio era un descansadero de ganado. A él llegaba, y hoy continúa llegando, maltratado por obras interminables, el camino viejo de Castro, y llegaban el cordel de Granada y el de Écija y la cañada real soriana. Por las calles Tenerife, Rosario, Rey Don Pedro estaba elegido, donde los habitantes del barrio ponían sus eras para recoger cada año la mies y trillar el trigo. En el hondón del estadio San Eulogio había una gran charca, producto de las extracciones de la grava acumulada por las terribles e interminables riadas, charca a la que se llamaba la Laguna de los Gansos, una especie de Doñana en chiquitito que tuvo el barrio. Por la Rinconada, camino de Castro, estaba la Huerta del Escudo, y enfrente, en la orilla del río, la cerámica La Madrileña, la fábrica de ladrillos y tejas planas de la que Córdoba se sentía orgulloso. Todavía no estaba construido el murallón, que es obra de 15 años después, 1962. La primera finca, que se adquirió por la Asociación Benéfica La Sagrada Familia por un precio simbólico al propio Estado, al Ministerio de Agricultura, fue elegido, debiendo expropiarse a sus poseedores en precario, los que le ocupaban. El ejido llegaba desde la acera pintada y calle Altillo a la carretera y plaza que se formaba con parte de su terreno. Es decir, que la plaza todavía perpetúa el recuerdo del ejido.
Lo cruzaba la colada del abrevadero del Molino, por donde ahora se pretende ampliar un hotel. Esta finca medía 7 hectáreas y en ella unió la Sagrada Familia otras 2 que compraría a continuación. La huerta castreña y otra de 2 hectáreas que se adquirió a José Cañete Molina, además de una tercera parcela pequeña que llegaría hasta la carretera de Granada actual. Con estas 3 fincas, la Sagrada Familia acometió la primera fase de construcción de 718 viviendas. La Huerta del Escudo, conocida como Huerta de Petacas, ocupaba los terrenos más profundos de esta fase hacia el final de Pío XII en dirección al río. Encima de ellas se adquirieron otras 2 fincas que ocupaban las calles que hoy llevan los nombres de familias ilustres cordobesas, los Aguilares, los Hoces, los Ríos, los Argotes. De estas 2 nuevas huertas, una tenía acceso por la plaza de Santa Teresa, por el propio ejido, se llamaba la Huerta de Cañete. La otra miraba ya a la carretera de Granada por la actual calle de Virgen de Linares y se llamaba la Huerta de Riobó, por la familia cordobesa propietaria de ella. El 22 de julio de 1947 adquirió por compra la Sagrada Familia parte de estos terrenos y comenzó a construirse el barrio. 1.500 obreros tuvo la Sagrada Familia en su nómina, cuadrillas y cuadrillas de carpinteros, caleros, alfareros, apisonadores de tapial de tierra, cal y carbonilla, albañiles, formaban un hormiguero que obró el milagro de que día a día se levantara un barrio hasta culminar en el cerro por terrenos que fueron de la familia y antepasados de José Miguel Salinas Moya. Fue tal la celeridad en la obra que en 1948 el general Franco, subido en una tribuna ante la iglesia acompañado del obispo y con todos los trabajadores y adjudicatarios formados como un ejército, entregó las llaves a los primeros pobladores de las casas. Poco más tarde, el 28 de diciembre de 1949, en una de las primeras casitas entregadas en la calle Tenerife, en la calle Santa Cruz de Tenerife, que quiso que se llamara el obispo que venía de Canarias, nació el primer hijo del nuevo barrio. El primer nacido en Fray Albino se llama Rafael Requena Villalba y era hijo de un mecánico de Talleres Costán, Pedro, y de su esposa, Rosario Anita Villalba. Era el mes de diciembre del 1948. El 8 de enero de 1949, con pompa y boato, el propio obispo bautizaría al niño en la capilla del palacio. Nacía un barrio a Córdoba, un barrio entrañable, donde en paz y concordia se vive de otra manera, con una amigable compañía como de pueblo. Nacía un barrio que nuestras cámaras recrean desde esta linda y costado de Santa Teresa, donde oyó misa la monja caminera y fundadora. Desde esta mañana invernal otoñal, en que las nubes decoran el hermoso azul del cielo cordobés, mientras que Córdoba celebra esta fiesta política y de pueblo, pero entrañablemente unida al deseo de paz de todos los cordobeses que vieron abrevar en esta fuente el ganado de sus primeros pobladores. Aquí dejamos, en la paz de la noche de Córdoba, la noticia y la memoria, y la data de este entrañable barrio, uno más, de los que apasionadamente vamos recorriendo cuando el milagro de nuestras propias cámaras van a hacer posible
un súbito atardecer, un súbito anochecer sobre la efigie del obispo fundador, el dominico Fray Albino González Menéndez Reigada, que llegó a nuestra ciudad animado de ideas sociales, ideas de concordia y de justicia, ideas para conseguir que el pueblo que estaba sin habitación tuviera una casa digna. Aquí donde Córdoba lindaba con el campo, sigue estando el campo hoy y ya para siempre de la verdad.